Mis hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz sábado. Bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy vamos a ver, en este trimestre vamos a ver el ministerio de Pablo en Corinto. Y para esta semana me acompaña el pastor Alfonso Basurto. Todavía no me grabó bien su nombre, pastor, disculpe. Gracias, pastor. Pastor, gracias por venir a compartir la bendita palabra con gracias a usted por invitarme. Nuestros oyentes de cada semana. Gracias a usted por invitarme, pastor. Interesante, pastor, el estudio de esta semana, ¿no? Sí, muy interesante el estudio de esta semana. Me estudiaba durante la semana y vamos a estudiar es un tema muy interesante acerca de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Dónde salió Pablo? ¿Dónde estudió Pablo? Y preguntaba todo esto y vamos a dar un pequeño resumen. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿A dónde estudió Pablo? ¿Cómo fue llamado Pablo? Y pastor, bienvenido. Muchas gracias. Antes de entrar de lleno con la lección de hoy, pastor, ¿qué le parece? Vamos a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder venir a compartir el estudio de tu bendita palabra con los hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana, bendito Padre mío. Antes, Señor, de dar inicio con el estudio de la lección, Señor, te pedimos perdón si durante el transcurso de la semana pecamos contra ti, Señor. Pedimos que permitas que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Dios. Permítenos, Señor, escondernos atrás de Cristo Jesús para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, ¿no, pastor? El ministerio de Pablo en Corinto. En Corinto. Para entrar de lleno hoy a nuestra lección, ¿quién era Pablo, pastor? Pablo era la lección nos enseña, pastor, que pues un apóstol llamado por Dios y no por hombres. Porque finalmente la referencia de Jeremías nos enseña que fue llamado desde el vientre de su madre. Así que si no aparece en escena en los primeros momentos de los llamados discípulos, aparece después. Sí, realmente, pastor, dice que para los amigos y hermanos que ya nos están viendo por primera vez y se están uniendo a nuestro estudio de la escuela sabática y no saben quién era Pablo. Por ejemplo, Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Perseguidor de la Pensando iglesia. que sea lo correcto, ¿no? Celoso. Pensó que era lo correcto. Dice que iba de casa en casa persiguiendo a los cristianos. Pedía cartas para perseguirlos pensando en que estaba haciendo lo correcto. Y en Hechos capítulo 22, 3 dice que Pablo dice que es judío y estudió a los pies de Gamaliel, ¿no? A los pies no de era Gamaliel. cualquier personaje ahí perseguidor, sino que era un hombre que... Estudiado, capacitado. Un erudito, podría decirle así, ¿no? Que había estudiado a los pies de Gamaliel, un hombre muy educado. Y en Hechos 8:3 dice que Pablo iba de casa en casa. De casa en casa. Persiguiendo a los cristianos, creyendo que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero yendo a Damasco, ¿no? El Señor le apareció y lo tumbó del caballo. Y dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ajá. Saulo. A Saulo, aclarando esto, su nombre actual era Pablo de Tarso, ¿no? Después de convertirse, Saulo de Tarso, después de convertirse, Pablo. Pablo, interesante, ¿no? Dice que quedó ciego, ¿no? Quedó ciego por 3 días, creo, ¿no? Es una forma, si se fija, pastor, realmente el nombre es cambiado. Sí. Y todos los que somos llamados somos cambiados. Yo no sé cuál es mi nombre, pero estoy seguro que para Dios ya me llamo diferente. Porque también vemos en la historia bíblica que ha sido cambiado. Por ejemplo, a Pedro le cambió su nombre, a Jacob también. Así que
significa, es importante destacar que el nombre tiene que ver con los hechos. Estoy convencido de que cada ser humano, su nombre lo representa y cada quien cumple el propósito divino. No vaya a pensar que Dios nos deja libres a nuestros padres para que nos pongan cualquier nombre. Dios pone los nombres para que se cumpla el propósito y después, si ese ha sido llamado, el nombre debe ser cambiado porque es diferente ahora, una nueva persona. Y así es como uno debe tomar este enfoque bíblico, es bíblico. Uh-huh. Sí, es realmente interesante, ¿no? La historia de Pablo, ¿no? De Pablo. Me impactó mucho, pastor, cuando él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, ¿no? Sí. Estuvo presente, pero cuando Dios le llamó, hubo una transformación completa, ¿no? Fue el apóstol que Dios apartó para predicar el evangelio a los gentiles, ¿no? Y fue el apóstol que más iglesias fundó, ¿no? Uh-huh. Muchas iglesias, donde quiera que iba dejaba una iglesia. Interesante la lección de hoy que empieza, ¿no? Como por ejemplo el texto bíblico de memoria lo encontramos en Hechos 18, versículos 9 y 10. Sí. Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. En esta ciudad. El versículo de memoria. El versículo de memoria. Sí. Interesante la historia que narra el escritor de la escuela sabática esta semana, ¿no? Dice entonces, dice, el gran misionero inglés William Carey solía decir que reparaba zapatos para ganar sus gastos, pero su verdadera ocupación era ganar almas. Y vemos que también Pablo lo hacía, ¿no? Pablo hacía tiendas, ¿no? Durante ese tiempo de fabricar tiendas, aprovechaba para hablar a la gente, quizás a sus clientes, ¿no? Sí, es un desafío. Mira, por ejemplo, aquí más abajo en la lección del sábado, podemos leer. Dice, Pablo se enfrenta a desafíos en Corinto, pero lo hace con el mensaje de la cruz. Amén. En realidad, lo que Pablo está haciendo aquí es exaltar a Jesucristo. Sí. Como todos nosotros ahora podemos hacer. De hecho, el apóstol Pablo nunca ocupó las credenciales de alguien, de que alguien le recomendara para decirle, mira, pues yo estuve con Pedro, que Pedro me represente, que Pedro me ayude, o los otros discípulos. Pero Pablo no hizo eso. Pablo presentó a Jesucristo y a este crucificado. Claro. Es decir, el apóstol Pablo siempre era evidente cómo Dios lo había llamado, sentía gran poder en la predicación del evangelio. Ahí lo que estamos diciendo es que Pablo se enfrenta a los desafíos. ¿Y qué desafíos? Pues eran grandes desafíos. Los desafíos eran desconcertantes para cualquier evangelista. Y más en la ciudad de Corinto, ¿no, pastor? Sí, había tanta idolatría, ¿no? Es una ciudad comparada con las de hoy. Exactamente lo mismo. Carecía de las mismas situaciones. Había los mismos problemas. Mire lo que dice aquí, la fidelidad a este mensaje es también la forma de afrontar hoy nuestros desafíos y los desafíos más grandes. De hecho, el apóstol Pablo, no sé por qué razón, aquí tengo en este comentario, precisamente un poquito más adelante y nos ayuda a ilustrar esta parte. Mira, por ejemplo, aquí nos enseña que el apóstol Pablo, antes de este comentario, quiero decir que Pablo luchaba no solamente por presentar el evangelio, sino él pagaba de su bolsa para hacer el evangelio. Yo no sé por qué, pero yo tengo una pregunta para eruditos y para usted, pastor. Si había un sistema de diezmos desde antes, porque Abraham, y se encuentran registros que antes de Abraham no había el sistema de diezmos.
¿por qué Pablo utilizó el programa de él mismo para decir, yo voy a ganar dinero para pagar el evangelio? Él mismo lo enseña, pero quería enfatizarlo para ver que si era un programa divino, ¿por qué no lo usó? O tal vez porque tenía dones. Yo creo, pastor, que, volviendo a su pregunta, yo creo que lo hacía por amor a los demás. Claro, ¿eh? Porque dice que tenía que no trabaje, que no coma, decía Sí. él. Y él bien podía haber pedido ofrendas, ¿no? Eso lo hizo hasta el final. Y hasta el final, incluso la misma lección dice que Pablo trabajaba y del mismo dinero que ganaba, lo usaba para ayudar a los demás, para que la obra siguiera creciendo. Así que, pues el desafío para nosotros ahora es ver que, bueno, yo pienso que todos nosotros tenemos un talento, dones. Pero aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo nos muestra esto. Nosotros hoy la iglesia pues está completamente avanzada en los tiempos modernos y sabemos perfectamente que nosotros trabajamos las 24 horas del día para nuestros hermanos y amigos que de alguna manera quieren conocer la palabra de Dios. Y este es un sistema establecido divinamente. Lo digo porque para muchas personas consideran hoy que no es necesario que se les pague a los que predican el evangelio, pero es bíblico, pastor. Claro. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, la interrogante que tenemos aquí es que él decía, bueno, yo puedo, así que si puedo trabajar y dar para el evangelio, lo voy a seguir dando, y lo siguió dando hasta el final. Sí, pastor, incluso dice la sierva del Señor que en Corinto Pablo vivió y trabajó con Aquila y Priscila y les dio instrucciones más definidas acerca de la verdad. El gran apóstol no estaba avergonzado de su trabajo ni le tenía miedo, y trató el asunto como si de alguna manera rebajara su labor en el ministerio. La costumbre de sostener a hombres y mujeres que permanecen ociosos mediante el donativo o dinero proveniente de la iglesia mueve hábitos pecaminosos y debiera ser evitada concienzudamente. Todo hombre, mujer y niños deberían ser educados para desempeñar tareas prácticas y útiles. Y vemos que Pablo lo llevó a la práctica, ¿no? Uh-huh. Mire, por ejemplo, yo tengo aquí una nota, las notas del día de sábado, la nota del día del sábado de Elena White. Mire, si un hombre goza de una buena salud física y dispone de bienes, de manera que no necesita emplearse para ganarse la vida, no necesita. Dice, debería trabajar para obtener medios que le permitan promover el progreso de la causa y la obra de Dios. No debe ser perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué le parece esa cita? Wow, interesante, ¿no? Un gran ejemplo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Sí. Para nosotros como obreros del Señor. Por aquello de que te esperes a recibir tu sueldo, ¿no? Sí. Y realmente, pastor, sucede en el ministerio donde nosotros estamos trabajando para el Señor. No sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que nos pasan en el caminar con el Señor, en el ministerio, que a veces uno tiene que poner de nuestra bolsa, pero uno lo hace con mucho gusto. Oh, sí. Y eso es por amor a la obra del Señor, para que el evangelio siga creciendo. No esperar a que la iglesia done o a que el ministerio aporte. Sí, yo quiero agregar al pastor, y disculpe que le quite la palabra de la boca. Está bien. Pero tomando en cuenta lo que usted está diciendo, casi todo lo que se nos entrega para comer y vivir en nuestro trabajo como pastor, casi todo, nosotros lo regresamos. ¿En qué sentido lo regresamos? Porque yo me he dado cuenta a través de mi experiencia, de mi propia vida, que a veces todo lo que Dios nos da, aparte de que tenemos que regresar los diezmos, las ofrendas, pues lo regresamos en cosas, ¿no? Como quien necesita algo, apoyamos a un hermano pobre, gente que te necesita, lugares donde tienes que ir con tu propio esfuerzo,
y inviertes el dinero ahí. El dinero que te pagan se vuelve a invertir otra vez a la obra. Y estaba yo leyendo esto de la introducción de la lección y esto en los comentarios, y realmente pensé, ¿por qué no me voy a buscar un trabajo también? Pues tengo algunos talentos, pero nosotros sabemos perfectamente que estamos 24/7, pastor. Claro. Es decir, y si tenemos que hacer algo, regresamos. Yo he visto que finalmente reflexioné al final de toda esta retroalimentación, que regresamos casi todo el dinero hacia la obra, ¿no? No sé usted qué le parece mi comentario, pero eso es lo que yo en conclusión he hecho. Y realmente el ejemplo de Pablo, pastor, que él dijo, el que no trabaje no coma. Sí. Interesante, porque vemos la historia de Pablo, que fue muy, muy interesante, pastor, y yo creo que nosotros como siervos del Señor tenemos que tomar el ejemplo. Debemos de tomar el ejemplo de que a pesar de que Pablo, Dios le había llamado al ministerio y que si Dios le llamó, Dios iba a proveer lo que Pablo necesitara, ¿no? Claro. Yo he visto que siempre Dios provee. Claro. Le provee a todas las personas que le sirven. No solamente a nosotros. Yo he visto algunos hermanos líderes de la iglesia que dan de su propia bolsa, propio dinero. Ellos invierten grandes cantidades de dinero para hacer la obra. Y yo felicito a todos aquellos hermanos que toman de su bolsa, de su trabajo para hacer la obra. Y un ejemplo que tenemos aquí pues es el apóstol Pablo, ¿no? Y nosotros como ministros. Una vez me decía un hermano, oiga pastor, mire, es que usted es el pastor, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro y aquí y allá. Le digo, bueno, sí está muy bien, yo estoy consciente de eso. No contesté ninguna otra cosa que pudiera ofender. Y le dije, tú también puedes hacer lo mismo. Solamente que si Dios no te ha llamado para ser un ministro, lo puedes hacer así como estás ahora, con tu carrera, con tu profesión, puedes lograr. Y al reflexionar de todo esto, y ahora que estamos aquí en la introducción, me recordé de él, que de alguna forma todo el tiempo él siempre dio de su dinero para predicar el evangelio, grandes cantidades de dinero al final. Sí, vemos, pastor, que durante el ministerio de Pablo, como dijimos hace un momento en el inicio de la lección, hubo muchos contratiempos. Incluso hubo un momento en que Pablo pensó y había decidido irse de Corinto. Y fue cuando el Señor le habló, ¿no? Sí, le dice, tengo mucho pueblo aquí, no te vayas, hay mucho que hacer. Y yo estoy seguro que aquí en esos tiempos también lo mismo, ¿no? Y pastor, va a llegar un momento que nosotros también vamos a tener ese tipo de contratiempos, como le sucedió a Pablo, ¿no? Porque predicar la palabra del Señor al enemigo no le gusta. No. No le gusta. Y siempre que iniciemos un proyecto, me refiero a un proyecto en la obra del Señor, siempre se va a levantar el enemigo y va a haber oposición, ¿no? Para predicar el evangelio. Sí, comúnmente siempre lo hace a través de despojarnos del dinero. El diablo se cree dueño de todo. Él dice que él es el príncipe de este mundo y le quita las posibilidades. Mire, hay quienes empiezan a trabajar en el evangelio y les quita el trabajo. Hace todo lo posible para que la persona que está trabajando en el evangelio le quiten el trabajo, el empleo, o le quitan el sueldo, o le bajan el sueldo. Cosas así extrañas. Porque el diablo cree que él tiene todo el control, él es el dueño de todo. Y de repente los hermanos se enfrían un poco, pero cuando uno tiene esto en la mente, uno tiene que ayudar para que los hermanos puedan ver que no deben sentirse menos y saber que es una obra y que es de Dios y que tienen que poner, si tienen recursos, pues ponerlos, y si no, esperar que pueda alguien más tener recursos para seguir avanzando con la obra. Solamente tenemos que confiar en el Señor, porque cuando Dios llama, pastor, Dios provee todo lo que necesitamos. Sí, así es, Dios pastor. provee Así es. todo lo que necesitamos, y porque si en algo podemos conocer al Señor, que el Señor es generoso. Amén. Si dice que los pajarillos que no siembran ni cosechan ni comen, Claro. continuamente un hijo de Dios. Así.
Yo creo que no deberíamos nosotros poner la mirada en las cosas materiales, sino poner nuestra mirada en las cosas del Señor, ¿no? En las cosas celestiales. Y seguir avanzando. Contratiempo lo vamos a tener, igual que Pablo. Así es. Pero yo creo que no debemos pararnos, a tener la seguridad que quien nos llamó va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Queremos invitarlos para la próxima lección mañana. No falte, por favor. Bendiciones.